Muchas gracias de nuevamente. Como ya dijeron todas las compañeras que cuando nos hicieron la invitación para participar en esta actividad y sobre todo para compartir pues nuestra experiencia en los procesos de negociaciones de la paz, pues yo en mi caso pensé mucho y dije, pero yo no estuve en la mesa de negociación, porque en ese entonces nosotros pues estábamos en México refugiadas por lo del conflicto armado interno. Pero a mí me parece muy importante de verdad visibilizar y posicionar esos aportes pues de las mujeres en todo el proceso pues de construcción de la paz, porque desde el sistema, desde el Estado, pues ellos no lo reconocen, nosotros no estamos en la historia. Incluso en lo económico, pues en Guatemala nos dicen que somos económicamente inactivas las mujeres, dicen pues. Pero si nos damos cuenta de todo lo que hacemos en la casa, el trabajo reproductivo, productivo, comunitario, eso es trabajo. Entonces cuando uno dice, ¿qué pasaría si un día las mujeres dijéramos, no nos vamos a levantar para hacer nada en la casa? ¿Qué pasaría de la economía del país, de la economía de las grandes empresas? Entonces, ellos no consideran pues que nuestro trabajo reproductivo pues es la columna vertebral de la economía de todos los países. Entonces, por lo tanto, pues nosotras mismas somos las que tenemos que reconocernos pues en la historia, que también nosotros pues sí aportamos en lo político, en lo social, en lo cultural, o sea, en todo pues los sentidos de la vida. Entonces, por eso es de que me parece importante pues esta actividad para que de verdad nosotras mismas nos reconozcamos pues con todo lo que estamos haciendo, aunque el Estado, aunque los gobiernos pues no lo vayan a reconocer. Nosotros como fuimos pues refugiadas por lo de la guerra pues que pasó en Guatemala, solo quiero dar algunos datos. Dice 200,000 muertos en Guatemala, asesinados pues, 400 aldeas arrasadas y desaparecidas pues del mapa, y sobre todo son comunidades pues indígenas. Bueno, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico dice que 1,465 mujeres violadas sexualmente, pero son las que se atrevieron pues a decir, y las que no se atrevieron a decir pues ahí sí que hace falta pues confirmar pues esos datos. Por lo mismo pues como ya dijimos, cómo queda visto una mujer cuando va a decir sí fui violada, ¿sí? Entonces cuando nosotros estuvimos en el refugio fue en 1980 hasta el 99 pues que concluye el retorno pues a Guatemala. Entonces aquí me doy cuenta, dice que también los procesos de negociación de la paz se inició en 1987, en el tiempo del gobierno Vinicio Cerezo, que es de la Democracia Cristiana. Y en ese entonces también ellos tuvieron una visita pues en los campamentos de refugiados en 1987, a través pues de la señora Raquel de Blandón. Entonces cuando ella llega a decir, pues bueno, ya hay democracia en Guatemala, ustedes pueden regresar. Y entonces como respuesta pues a lo que ella fue a decir, entonces nosotros pues en México, en los 3 estados pues de México donde nos asentamos como refugiadas, se planteó que teníamos que organizarnos como para construir pues algunos acuerdos o algunas condiciones pues para el regreso a Guatemala. Entonces se construyeron 6 condiciones, que una de las primeras pues era que el retorno debería de ser de forma decidida individualmente, de forma colectiva, organizada y con dignidad. La gente dijo que si nos habíamos ido de Guatemala en las montañas, pero que para poder regresar, que teníamos que regresar en la Puerta Grande y bajo otras condiciones. El segundo acuerdo era que también nosotros no permitíamos que los hijos se llevaran pues al servicio militar forzoso, porque también eso existía pues en Guatemala.
Y como ya también varias organizaciones pues se habían construido en Guatemala, ahí estaba la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala y ellas también era una de sus demandas. Estaba también el Consejo Desplazados pues de Guatemala, así poblaciones pues que se desplazaron en el mismo país, CONDEG, y estábamos nosotras pues en México. Pero para no decir, digamos, cada uno de los acuerdos, también se planteó un acuerdo, pues el derecho a la tierra, porque muchas de las que fuimos pues en el refugio, muchos no tenían tierras, que también sobrevivían en el trabajo de las fincas, a cortar el café, a cortar el algodón, la caña de azúcar y el banano. Y a la par de esos hombres también iban las mujeres. Pero las mujeres no eran consideradas pues como trabajadoras, sino como ayudantes pues del marido, del papá, del hermano. Entonces por eso se planteó pues el derecho a la tierra. Entonces se construyeron pues las 6 condiciones, pero ahí sí que todas participamos. Los sectores, decíamos nosotros en México, había el sector catequista, había el sector de educación, había el sector de salud, había el representante de las comunidades. Y en este caso nosotros en educación solo éramos 2 mujeres de los más de 200 promotores de educación. Estábamos participando pues como promotoras de educación, entonces tuvimos que participar nosotros para la construcción de estas condiciones. Entonces estas condiciones se presentaron a través de una comisión que se llamó Comisiones Permanentes Representantes del Pueblo Refugiado ante el gobierno de Guatemala para su negociación. Entonces empezaron a negociar en 1987 y fueron aprobados el 8 de octubre de 1992, los cuales se llama los 7 acuerdos del 8 de octubre de 1992 para un retorno digno y organizado en Guatemala. Entonces en el 87, en el 90 nacimos nosotras pues en México como una organización propiamente de las mujeres. ¿Por qué razón formamos una organización propiamente de las mujeres? Porque al igual, cuando llegamos pues en el refugio, se formaron los distintos sectores, pero no teníamos participación las mujeres pues en esas tomas de decisiones. No éramos representantes, no éramos promotores de salud, no éramos catequistas, poca participación en promotoras de educación. Y también cuando llegaban algunas periodistas, digamos, para preguntar por qué razón había refugio, pues solo se entrevistaban pues a los hombres y no se preguntaban pues a las mujeres cuál es la vivencia que ellos tuvieron entonces durante la huida y también en la llegada pues en el refugio. Entonces por esa razón pues empezamos a formar nuestra organización, que seguramente también no podemos decir que también esto para surgir nosotros, que también tenía algo que ver, digamos, pues con el apoyo de la organización revolucionaria, que de plano también para ese entonces también le convenía a ellos. Pero nosotros, muchas de nosotros no sabíamos, entonces nosotros pues entramos de lleno a formar nuestra organización. Y es ahí donde analizamos nosotras pues el por qué razón las mujeres pues no teníamos esa participación en las tomas de decisiones, en los cargos de dirección. Entonces formamos Mamá Maquín y ahí entonces empezamos pues a luchar para conocer nuestros derechos, para sensibilizarnos, para concientizarnos. Y a través de Mamá Maquín, que por primera vez conmemoramos nosotros el Día Internacional de la Mujer en México, que nosotros no sabíamos en los años 80. Y hasta en el refugio pues fuimos a saber que había un día dedicada pues para las mujeres y lo tuvimos que conmemorar, y en esa conmemoración aperturamos también un programa de alfabetización con mujeres con enfoque de género, pero también con la metodología de educación popular. Entonces así fuimos nosotros participando, conociendo nuestros derechos, y se dan los primeros retornos en 1993,
cuando se firman pues los acuerdos del retorno. Y en 1994, cuando nosotros nos dimos cuenta, en el acuerdo del derecho a la tierra, no había sido tomada en cuenta las mujeres con esposos, que solo estaban tomadas en cuenta las mujeres viudas, las madres solteras, por su vulnerabilidad, dicen ellos pues, por su vulnerabilidad, por ser jefa de familia. En cambio, las mujeres con esposos, pues los esposos son los que hablaban o representaban pues a las mujeres. Entonces fue así cuando nosotros nos levantamos, analizamos y entonces posicionamos nuestros derechos a ser propietarias o copropietarias de la tierra a la par de los esposos. Entonces, planteamos primero con las comisiones permanentes, luego con los representantes pues de los bloques de retorno y luego también hay que plantear pues con las instituciones que acompañaban los retornos o las negociaciones pues por las compras de las tierras, que era el ACNUR, que era también la CEAR, la Comisión Especial pues para Repatriados pues en Guatemala. Y entonces ahí también nosotros pues enfrentamos varios problemas. Primero con los esposos nos habíamos puesto de acuerdo, pero cuando llegaban pues los abogados que hacían todos los trámites pues para levantar los datos para la gestión de los créditos para la compra de la tierra, ellos decían, nosotros venimos solo por 50 firmas y no venimos por 100 porque tenían que firmar las mujeres. Y si ustedes quieren que nosotros vamos a levantar la firma de las mujeres, pues nos tienen que pagar, decían ellos. Y lo otro es de que si ustedes están casados en lo civil, podemos nosotros tomarlas en cuenta. Y lo otro es de que las mujeres no trabajan la tierra. ¿Cómo nos van a comprobar que sí trabajan para poder otorgarles ese derecho? Y entonces un abogado nos decía pues que si queríamos garantizar y asegurar ese derecho a la tierra, pues sí, solo casándonos. Pero estando en México, un alcalde no puede cruzar ni un municipio, mucho menos una frontera. Entonces ustedes tendrían que traer un abogado para casarlos aquí, en México. Sabíamos un poco a través de mamá Maquín que en ese entonces el Código Civil, la representación del matrimonio le daban al hombre. Y que también el hombre podía oponerse pues si la mujer quería salir a trabajar, o sea que la mujer su tarea pues era quedarse pues en la casa. Entonces eso le decíamos nosotros pues al abogado. Pero en fin, eso vino también a ponernos en conflicto también con los esposos, con las comisiones permanentes. Y entonces en algunos casos los hombres y los grandes dirigentes de las comisiones permanentes nos decían que al fin nos podían tomar en cuenta en los documentos para que dejáramos de molestar, pero quien iba a seguir teniendo el poder de decisión en la casa, en la comunidad, pues eran los hombres, uno. Y lo otro también nos decían a nosotros que si íbamos a firmar todo ese documento que se iba a levantar, que lo que iba a pasar se iba a atrasar los retornos para Guatemala. Entonces nos echaban la culpa a nosotros si los retornos no se agilizaban, que era la culpa de las mujeres por plantear su derecho a la tierra, ¿sí? Y sin embargo ellos no veían que era la falta pues de voluntad política de los gobiernos para agilizar los retornos, para hacer las compras de las tierras. Y entonces llegó en un momento que nosotros nos dijeron que lo de las mujeres no es de mucha importancia, sino hay que dejarlo en un segundo lugar. Eso es lo que nos decían pues en todos los procesos de retorno. Y también por nuestro derecho a la tierra nosotros planteamos también ser socias de las cooperativas, porque las tierras que se iban a comprar en Guatemala se iban a ser adjudicadas a través de una cooperativa o de una asociación, por tener ya su entidad jurídica que es inscrito legalmente a ellos, y a través de ellos entonces se puede garantizar el pago pues de los créditos para la compra de las tierras. Y cuando nosotros planteamos pues con las cooperativas para que fuéramos socios, también nos dijeron, bueno, ustedes tienen que dar una cuota para participar y también ustedes tienen que trabajar, sacar su faena
es decir, sacar nuestro trabajo pues igual que los hombres, o la faena pues que dicen. Entonces decían, si un hombre va a chapear una cuerda de terreno, también ustedes van a chapear. Y como están planteando la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pues ahí vamos a ver lo que ustedes van a hacer. Y entonces ahí donde nosotros dijimos, ¿y dónde queda pues nuestro trabajo reproductivo? Entonces lo que nosotros queríamos, que nuestro trabajo reproductivo era el que iba a sustituir nuestro aporte en la cooperativa. Y es donde nosotros nos dimos cuenta que las cooperativas, las asociaciones realmente carecen con enfoque de género, pero además pues no hay esa conciencia pues de dar ahí sí que esa participación a las mujeres. Pero sobre todo también se entendió cuando nos organizamos las mujeres, que ellos decían, hoy sí, entonces ustedes van a darle vuelta a la tortilla, ustedes van a mandar ahora. Y mientras nosotros pues no lo entendemos así, porque el poder que han tenido los hombres, el poder autoritario, el poder ahí sí que dominante nos ha hecho daño. Todo lo que nosotros queremos pues es compartir ese poder, pero ellos pues no así lo vieron. Nosotros para demandar nuestros derechos a la tierra nos llevó también 5 años, porque desde el 94 planteamos y hasta el 97 fue reconocido en papel nuestro derecho a la propiedad y copropiedad de la tierra. Pero eso decimos nosotros pues en papel, más no en la práctica. Realmente ha sido otra lucha pues para ir poniendo eso en la práctica. Entonces cuando nos retornamos pues para Guatemala implicó otra lucha, y sobre todo los retornos pues a Guatemala no tenían las condiciones necesarias, porque llegamos pues en champas donde vivían casos de nailos pues, donde vivían 50 familias, 100 familias. Entonces a nosotros nos recayó la emergencia, y en esa emergencia nos dejó, digamos, pues fuera de las decisiones para la reconstrucción de la comunidad, de la cooperativa, de las asociaciones. Hasta en el año 2000, cuando salimos de la emergencia, entonces nos volteamos para atrás, que nosotros nos habíamos quedado mucho más lejos y que los hombres pues se habían avanzado pues con sus decisiones. Y tal vez algo para comentar, por ejemplo, con lo del retorno, como que los hombres vieron la importancia de la participación de las mujeres a organizarse y a participar en México solo para presionar la compra de las tierras. Pero cuando volvimos a Guatemala, ya ellos decían, bueno, ahora ya no hay refugio, ya no hay guerra, ya tenemos tierra, ahora entonces cada quien en su rol que le corresponde, las mujeres en la casa y los hombres en lo público. Este es lo que a nosotros pues nos decían. Entonces muchas veces a las mujeres nos toman en cuenta cuando realmente hay un interés de por medio, o muchas veces decimos nosotros es llenar requisitos. Pero entonces yo creo que en eso hemos tenido esa conciencia pues hasta ahora cada vez más. Y para decirles que nosotros las que fuimos en el refugio, las que nos mantenemos vivas y seguimos luchando, somos las mujeres. Ahí estamos Mamá Maquín, ahí estamos Madre Tierra, ahí está Ixmucané, las mujeres que venimos pues organizadas allá. Y realmente somos nosotras ahora las que estamos en esa defensa pues del territorio. Ya cuando se firman pues los acuerdos de paz, como decimos, que también no resolvieron pues los problemas a profundidad, tales pues como es el problema pues de la tierra, que es una de las causas principales pues de la guerra en Guatemala. Y más bien dicho pues los acuerdos de paz, los que vinieron pues a favorecer pues es la inversión transnacional, son las empresas pues extractivas. Entonces es ahí donde estamos pues nosotras pues ahora, y también estamos cuestionando que cuando decimos nosotros que estamos defendiendo el territorio,
pero también un primer territorio que nosotros queremos pues empezar a recuperar es el territorio cuerpo de las mujeres, su pensamiento, su sentir, su mirada, y que realmente ya no queremos pues seguir siendo objetos sexualmente, ser propietarias, así como nos ven a nosotros como propietarias, como objetos, como un negocio, pues así también lo ven pues a la madre tierra. Entonces nosotros así queremos, así nos vemos, así hemos demandado entonces ese derecho pues de decidir sobre nosotros, y entonces también eso quiere decir también luchar para terminar pues toda la violencia contra las mujeres. Y también en esos otros espacios, en la defensa del territorio, también nos han dicho a nosotros, si ustedes quieren defender los derechos de las mujeres, pues háganlo ustedes las mujeres. Y también hemos visto nosotros, por ejemplo, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. El 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra las Mujeres, pues casi que la mayoría somos mujeres, pero es muy escasa la participación pues de los hombres con nosotros en esta lucha, como que la violencia nos han dejado solo es lucha de las mujeres, mientras no es así, pues también es una lucha de hombres y mujeres. Entonces así es que en alguna de las recomendaciones pues que yo podría dar aquí es de que pues realmente hay que negociar la paz con mucha conciencia, con mucha claridad, y que realmente esa paz sea desde la demanda pues de las mujeres, ir posicionando pues esos derechos, esas demandas, con esa ideología pues de lucha de clase, de género, de etnia, y principalmente, como decíamos ahora, pues con nuestra propuesta en defensa del territorio y los derechos pues de la madre tierra, analizar también pues esos intereses económicos, geopolíticos que hay detrás también de las negociaciones de paz, pero creo que ustedes aquí pues lo están haciendo. Yo valoro lo que escuché, que también han ido pues en los territorios para levantar esas demandas, esas necesidades pues de las mujeres, tal vez lo que nosotros pues no hicimos así en Guatemala. Entonces también nosotros venimos pues para aprender de ustedes, y muchas gracias. Aquí dice la pregunta, si los diálogos de la paz en su país han sido fructíferos para la sociedad civil con garantías de la no repetición, o solo se trató de la depuración de las armas de un grupo armado y el fortalecimiento del poder del gobierno para oprimir al pueblo en un supuesto postconflicto. En Guatemala, como decíamos hace ratos, no podemos decir que no hemos vuelto a vivir lo que pasó pues en la guerra, como por ejemplo con la presencia o la implementación pues de las empresas transnacionales en nuestros territorios. Hemos vuelto a vivir otra vez estados de sitios, estados de excepción que dicen, y también hay muchas, digamos, poblaciones que se han vuelto a ir en la montaña. En el caso también de Huehuetenango, pues el municipio de Varías, en el 2012, cuando los campesinos pues se opusieron para vender la tierra para la construcción de una hidroeléctrica española que se llama Hidro Santa Cruz. Entonces ellos asesinaron a un dirigente, y cuando la gente entonces se levanta y va a manifestar y a denunciar, entonces la respuesta fue implementar ese estado de sitio. Muchas mujeres, muchos hombres salieron nuevamente pues de sus comunidades, se fueron a refugiarse. Y entonces para nosotros pues eso es volver a repetir pues lo del pasado. Y lo peor, decimos pues muchas veces ahora, en el tiempo de la guerra sabíamos quién es el que nos perseguía, que eran los militares, o que en aquel entonces eran las patrullas de autodefensa civil.
Pero por ejemplo, ahora ya no sabemos quién es el que nos está persiguiendo. Y ante toda esa lucha pues que estamos haciendo, pues hay una gran criminalización de las luchas, persecución, como decíamos hace rato, órdenes de captura. Y tenemos a presos políticos. Solo en Huehuetenango tenemos 9 presos políticos en Huehuetenango. 2 de ellos les dieron la sentencia de 33 años de cárcel. Entonces, eso es volver a repetir lo que vivimos pues en los años 80. Entonces decimos nosotros, entonces ¿dónde está la paz? Entonces la paz solo se firmó en papel y la paz solo fue entonces para beneficiar pues a unos cuantos. Entonces, pero no es realmente pues para la población indígena, y por eso es de que decíamos, dice hoy, por ejemplo, con ustedes aquí, pues en la paz hay que contemplar, garantizar plenamente la autonomía pues de los pueblos originarios, la libre determinación de los pueblos. En el caso de nosotros, pues tuvimos los acuerdos, por ejemplo, de identidad y derechos de los pueblos indígenas en Guatemala, en donde se reconoció que existimos 4 pueblos en Guatemala, en donde se ha reconocido, digamos, los distintos idiomas, pero más no se trascendió para el reconocimiento de esa autonomía y la libre determinación. Esa es nuestra lucha ahora, pero ¿cuál es la respuesta entonces? Y peor aún, ahora tenemos un gobierno pues militar, que también fue parte pues del genocidio pues en Guatemala. Entonces imagínense, fueron genocidios y ahora ellos gobernando, teniendo el poder pues en sus manos de ellos. Entonces, y ante ellos vamos a llevar nuestras demandas. Entonces, eso realmente pues es una difícil lucha después de esa firma pues de los acuerdos de paz. Tal vez se puede garantizar la no repetición si realmente ya hubieran sido enjuiciados, ya hubieran sido llevados en la cárcel, pero tenemos una primera historia pues con Efraín Ríos Montt, pero más no avanzamos pues en lo que se había planteado. Entonces, realmente hay mucha tarea pues por hacer. Como decimos, de ustedes también vamos a aprender. De repente también volvemos, cuando vamos a regresar en nuestros países, de repente vamos a hacer un análisis realmente. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos recuperar realmente el sentido de la paz para que se construye pues en nuestros países? Y en Guatemala, por ejemplo, a veces se dice no son acuerdos de paz, sino son recuerdos de paz, dicen muchos pues. Porque pues es lo que nosotros hemos visto pues en Guatemala. En el tema de minería tenemos 300 licencias de exploración y explotación minera en Guatemala, y eso entonces es la paz. El militarismo nunca estuvo ausente, sino siempre se mantuvo pues en nuestras comunidades. Ahí sí que están ellos ahí con tal de decir es que queremos dar seguridad para ustedes, pero nosotros sabemos que los militares es para la seguridad de las empresas y no es para nosotros. Tenemos hidroeléctricas, tenemos monocultivos. Solo en el Ixcán escuchamos el mes pasado que quieren sembrar 5,000 hectáreas de palma africana. ¿Eso qué quiere decir? Es despojar a las comunidades pues de su territorio. Están cambiando el uso de la tierra, que no es para el maíz, no es para el frijol, sino es para los intereses de ellos. ¿Qué implica entonces sembrar más de 5,000 hectáreas solo en el Ixcán? Pues por lo mismo hay sí que botar montañas, hay que terminar con la biodiversidad, y por lo mismo estamos viviendo ahora el cambio climático, las sequías, pero ¿de dónde viene? Es todo eso pues. Entonces, algunas cosas se lograron, por ejemplo, la institucionalidad de las mujeres.
se creó una Secretaría Presidencial de la Mujer, se creó la Defensoría de la Mujer Indígena, pero ellos nunca tuvieron la autonomía. Y principalmente con este gobierno todo fue cooptado. Ellos pusieron gente pues para dirigir esas secretarías, esa Defensoría de la Mujer Indígena, gente que está cercano pues a ellos, gente que también que les hizo campaña. Y ahora por ejemplo este gobierno que tenemos no solamente que es genocidio, sino también ahí sí que ha respaldado pues todo lo que es la corrupción pues en Guatemala. Entonces, por lo tanto hay demandas, hay una propuesta pues de la reformación de la ley electoral y de partidos políticos, pero no hay esa voluntad pues para hacer, aceptan ahí sí que cambiar algunas cosas, pero ir de raíz pues no hay esa voluntad. Y yo creo que tal vez la otra recomendación, por ejemplo, Guatemala quisimos después de la firma de los acuerdos de paz, a que los acuerdos se convierten en ley, pero no lo logramos porque también hay un plan, también una estrategia de ellos de llegar con las comunidades, de manipular la información. No se da bien claro pues la información para que la gente responda. Con nuestras consultas comunitarias que hemos hecho nosotros, desde nosotros, pues la gente pues ha participado, pero también ellos dicen no son vinculantes pues nuestras consultas comunitarias. Entonces, creo que esas son las luchas pues que tenemos realmente, cómo no volver a vivir, ahí sí que todo lo que hemos vivido pues en la guerra, pero para ese mismo también significa pues unirnos, articularnos las mujeres, las comunidades, y también evitar pues los protagonismos pues entre nosotras, las luchas de poder también entre nosotras. Ahí sí que como ya decía la compañera pues que nos veamos pues como complementarias pues en esa lucha pues. Ahí sí que si hay académicos, si hay organizaciones, si hay campesinos, pero vernos como complementarios y no tener una lucha de disputa pues entre nosotros de los poderes también políticos. Entonces hay muchas cosas también que tenemos que transformar nosotros desde nosotros para unir esa fuerza pues. Una mujer dormida escucha entre sueños una algarabía, y es que allá afuera un ejército la espera con